Buenos días, mis estimados estudiantes. En esta sesión de hoy vamos a estar trabajando los procesos cognitivos de reconstrucción y construcción de textos. Entonces, para la primera fase, la fase teórica, yo estaré explicando por medio de un video estos procesos y además el informe de lectura. Y en la fase práctica vamos a tener dos partes, una de lectura y otra de escritura. Los procesos cognitivos de reconstrucción y construcción de información. Los procesos cognitivos de reconstrucción de información tienen que ver con la lectura y lo que comprendemos de ella. Entonces, esos procesos cognitivos, es decir, lo que sucede en nuestra mente o los pasos que debemos llevar a cabo para poder reconstruir la información que encontramos son los siguientes. Primero, una búsqueda de la información. Si ustedes están haciendo su marco teórico, por ejemplo, entonces lo más probable es que estén buscando información en diferentes fuentes para poder identificar aquella que les va a servir y que les va a proveer esa información. Si luego de esa búsqueda encuentran, no sé, varios textos, entonces ustedes seleccionan la información que les sirve para su marco teórico. Por ejemplo, en caso de que estoy haciendo un ensayo sobre un tema específico, entonces primero busco la información y luego selecciono toda esa que tiene que ver solo y exclusivamente con el tema que que quiero llevar a cabo. Luego hago un proceso de comprensión, es decir, leo esa selección de lecturas que hice y ahí empiezo a hacer ejercicios como por ejemplo de subrayado o de toma de apuntes o demás para poder entender el sentido global del texto. Una vez que tengo esa información ya que he comprendido y que tengo una cantidad de información, debo clasificarla. La pongo por temas, depende de lo que yo esté haciendo. Si estoy haciendo un ensayo, por ejemplo, puedo ponerla por los temas que argumentan la opinión que estoy dando. Si estoy haciendo mi marco teórico, la clasifico según los temas en los que estoy trabajando, las categorías conceptuales que requiero. Y ahí viene un proceso de interpretación. Ese proceso de interpretación es muy importante porque es cómo concibo yo lo que estoy comprendiendo, cómo concibo yo ese trabajo que acabo de leer, qué me está aportando a mí y a mi trabajo de clase, cómo me aporta esa interpretación, esa teoría de más al argumento que quiero proveer sobre una opinión, por ejemplo, o cómo esta teoría aporta específicamente al marco teórico de mi tesis. Y luego viene el de condensación, que es ya la escritura misma, es decir, cómo soy capaz de utilizar todas las informaciones que tengo y ponerlas al servicio de uno de mis trabajos. Entonces ahí viene la otra parte que son los procesos cognitivos de construcción de la información. Una vez que yo tengo toda la información, seguramente voy a producir un texto de alguna forma o voy a hacer, como en nuestro caso, un informe de lectura o ustedes pueden estar haciendo el marco teórico o un ensayo para una tesis. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Una vez que tienen toda esa cantidad de información y que ya la tienen organizada e interpretada y clasificada, seguramente van a planear su escrito. ¿Qué significa planearlo? Hacer un listado de las ideas en el orden que van a ir, organizarlas según la estructura, qué van a poner en la introducción, qué van a poner en el desarrollo, qué van a poner en el cierre, o por ejemplo, si estoy haciendo mi marco teórico, cuáles son los conceptos que voy a trabajar primero, cuáles son los conceptos que voy a trabajar luego, en qué orden voy a ponerlos, y hay diferentes formas de planear un texto que las vamos a trabajar en la siguiente sesión. Después, una vez que terminemos la planeación del texto, entonces viene la escritura. Y entonces ya utilizo toda esa organización que he dado anteriormente, ya sea con un diagrama más, y la pongo en un escrito de seguido.
mientras que voy escribiendo, en ese proceso de escritura seguramente hago muchas revisiones. Entonces la primera vez seguramente releo los párrafos que he escrito y reviso que esté toda la información, que no me falte absolutamente nada. Vuelvo y reviso los textos que he seleccionado, la clasificación de la información que he visto, que realmente esté completa. También reviso la estructura, hago una revisión luego más superficial sobre digamos, como los conectores, la forma como estoy hilando las ideas, y luego hago una revisión muy superficial que tiene que ver con la ortografía y la gramática y que se entienda verdaderamente lo que yo estoy proponiendo y lo que yo quería decir. Y por último, ya terminado, cuando ya estoy satisfecho con mi texto, entonces lo edito y entonces es cuando está listo para que la persona lo lea. Esos son los procesos cognitivos de reconstrucción y de construcción de información. Toda esa cantidad de procesos las utilizamos específicamente, se ven más visibles porque siempre los utilizamos, pero se ven más visibles en el informe de lectura. Un informe de lectura es la síntesis o resumen de la información de un texto de referencia. Es decir, yo tengo un texto y lo que voy a hacer es resumir ese texto y presentar, exponer lo que dice ese texto a otras personas. Eso implica un trabajo de reconstrucción y construcción de información, obviamente. ¿Por qué? Porque de reconstrucción requiere que yo lea el texto, lo comprenda, identifique las ideas principales, sea capaz de jerarquizarlas y sea capaz de darle un orden a lo que me está diciendo el autor. Y de construcción, porque implica que yo generalice, construya y parafrasee las ideas del texto de referencia en un escrito que voy a presentar. En conclusión, el propósito de un informe de lectura es dar cuenta del contenido de un texto de referencia. De forma que cuando hablo de texto de referencia es el texto de origen, o sea, el texto que hizo otro autor para que es el que yo voy a resumir. De forma que, de la siguiente forma, el informe de lectura debe ser breve, es decir, con una extensión menor al texto de referencia. Si el texto de referencia, no sé, es de 2 páginas, no debe ser mayor a media página o a 3/4 de página, el mío. Debe ser de forma objetiva, es decir, no debo dar mis opiniones, el escrito debe estar en tercera persona, no lo que yo pienso, sino yo estoy exponiendo lo que dice otro autor. Y es fidedigna porque debo conservar el sentido del texto sin cambiar el significado de las ideas. Es decir, yo no puedo hacer una interpretación de tal forma que hago un cambio de lo que está tratando de decir el autor con su escrito. ¿Cómo se caracteriza un informe de lectura? Entonces, primero, responde a un objetivo de lectura que se constituye en la guía para leer. Es decir, cuando yo leo un texto, yo digo, yo lo que quiero identificar en esto, por ejemplo, es cuál es el significado de la evaluación. O lo que yo quiero hacer en este texto yo lo que quiero hacer con este texto es saber cuáles son las características de un tipo de texto, por ejemplo. O yo lo que quiero hacer con este texto, cuando lo lea, es identificar cómo me apoya un argumento que yo tengo. Se apega fielmente al texto de referencia porque yo no debo cambiar la interpretación que está dando otro. Se escribe en tercera persona, como había dicho antes, y de manera objetiva, por tanto no contiene opiniones, valoraciones, juicios o puntos de vista del escritor. Es decir, yo no puedo dar mi punto de vista sobre lo que piensa lo que dice el autor. Para poder dar mi punto de vista tendría que hacer un texto argumentativo. Este es un texto de tipo expositivo, solamente expongo lo que dice el autor. Expone las ideas más relevantes del texto de referencia, abarca su totalidad y representa el sentido global del mismo. ¿Qué significa esto? Escojo las ideas más relevantes para exponerlas, en su totalidad, todas las ideas, no las que yo deseo, sino todas las ideas, porque yo lo que estoy haciendo es exponer lo que dice un autor. Entonces lo pongo todo y la persona que lee mi resumen debe quedar enterada no solamente de lo que decía el texto, sino además de el sentido y el propósito que tenía el autor al escribir su texto.
Es de una extensión menor que el texto de partida, como lo habíamos dicho antes, y requiere el uso de marcas textuales que evidencian la autoría del texto original. Es decir, yo puedo poner conectores, yo puedo poner introducciones como el autor, lo que quería decir era fulanito de tal expresa en su texto que no sé, que la evaluación es una acción que se realiza en toda clase de empresa, por ejemplo. Entonces, yo puedo utilizar ese tipo de marcas textuales que permitan saber al lector que está leyendo mi resumen o mi informe de lectura que ese texto no es mío, sino de otro. ¿Cómo se estructura? Entonces tiene 3 partes. Un párrafo introductorio en el que menciono el autor, el título del texto y los datos necesarios para contextualizar el lector. Es decir, a continuación, este es un informe de lectura con respecto al texto tal, del autor tal. Este texto, su tema principal es tal cosa. ¿Listo? El cuerpo del informe que corresponde al desarrollo en uno o varios párrafos, y digo en uno porque puede ser mucho más corto que si el texto es corto, pues no necesita más de un párrafo, en uno o varios párrafos de la exposición en orden de las ideas del texto original. ¿Esto qué quiere decir? Que yo en el desarrollo de mi informe de lectura explico o digamos expongo cada una de las ideas del autor en el orden jerárquico en que se producen. Él pueda que no las haya puesto en ese orden, pero yo debo identificar cuál es la idea principal, cuál es del todo el texto, cuáles son las ideas principales de cada uno de los párrafos para irlas dando un orden a la exposición. Y un párrafo de cierre que contiene una o dos oraciones que le indican al lector que el texto ha llegado a su fin. Entonces, ahora lo que los invito para que lleven a cabo las fases de práctica, de lectura y de escritura.